Nunca quise creer que mis padres tuvieran favoritos, pero en el fondo, siempre lo supe. Se notaba en la forma en que los ojos de mi madre se iluminaban cada vez que mi hermano menor, Jason, entraba en la habitación, mientras que mi presencia apenas se registraba. Se notaba en la manera en que mi padre hablaba de su orgullo y alegría, cómo Jason estaba destinado a grandes cosas, mientras se esperaba que yo simplemente me las arreglara. Estaba en los desairos silenciosos, en los suspiros de indiferencia cada vez que lograba algo, y en los interminables sacrificios que se suponía debía hacer sin cuestionar nada. Desde el momento en que Jason nació, lo trataron como a un príncipe. Si se raspaba la rodilla, el mundo se detenía. Si fallaba un examen, siempre había una excusa. Si quería algo, lo conseguía. Sin titubeos, sin preguntas. Mientras tanto, aprendí desde temprano que si quería algo, tenía que ganármelo por mí misma. Conseguí mi primer trabajo a tiempo parcial a los 16, ahorrando para cosas que a Jason le eran entregadas sin pensarlo 2 veces. Mis padres nunca fueron abiertamente crueles conmigo. Era algo más sutil. Negligencia disfrazada de equidad, favoritismo envuelto en una supuesta imparcialidad. Si alguna vez me atrevía a quejarme, me encontraban con la misma respuesta cansada. Los amamos por igual. Pero las acciones hablan más que las palabras, y las suyas eran ensordecedoras. Trabajé duro, no solo por mí, sino porque esperaba. Tal vez que si lograba lo suficiente, me verían de la misma manera que a él. Así que me esforcé. Estudié hasta altas horas de la noche, mientras Jason se iba de juerga con sus amigos. Obtuve una beca para una universidad prestigiosa, mientras Jason apenas logró terminar la universidad comunitaria. Y cuando conseguí un trabajo estable con buen salario, mis padres actuaron como si eso se esperara de mí, como si no hubiera habido otra alternativa. Jason, por otro lado, pasaba de un proyecto fallido a otro, quemando cada oportunidad que mis padres le ofrecían. Primero fue un negocio de detallado de autos que fracasó en 6 meses. Luego, fue un intento tibio en bienes raíces, que terminó en deudas que mis padres pagaron en silencio. Más recientemente, había estado encontrándose a sí mismo, lo que significaba vivir en casa, desempleado, sin un solo plan para el futuro. A pesar de todo esto, mis padres nunca dudaron de su creencia de que él merecía el mundo. Y, de alguna manera, yo se suponía que debía ayudar a proporcionárselo. Jason solo necesita un poco de apoyo, decía mi madre, removiendo su café como si hablara del clima. Siempre ha sido la responsable, Rachel. Se apoyaban en mí constantemente, tratando mi éxito como su red de seguridad. Empezó de forma pequeña, ayudando con las cuentas de vez en cuando, cubriendo un gasto inesperado cuando Jason necesitaba un respiro. Pero con el tiempo, se convirtió en una expectativa. El fondo de retiro de mi padre estaba escaso, el seguro médico de mi madre no alcanzaba, y Jason necesitaba ayuda para volver a levantarse. Y así hice lo que siempre hacía, ayudé. Me convencí de que estaba haciendo lo correcto. Después de todo eran mis padres. Me habían criado, ¿no? Me habían proveído, ¿no? Era justo que yo devolviera algo. Así que canalicé dinero hacia sus ahorros para el retiro, asegurándome de que estuvieran cuidados cuando llegara el momento. Cubrí gastos que Jason se suponía debía manejar, creyendo, tontamente, que algún día él asumiría la responsabilidad. Y aún así, por mucho que diera, nunca era suficiente. ¿Por qué siempre nos haces sentir una carga? Se burló mi padre después de que dudara al pedirnos otro préstamo. Haría lo mismo por ti. Casi me río ante tal desfachatez, porque ¿cuándo lo habían hecho alguna vez? Cuando necesitaba ayuda para pagar la universidad, me dijeron que pidiera préstamos. Cuando quise mudarme a mi primer apartamento, dijeron que debía arreglármela sola. Cuando luché con las facturas médicas tras un accidente, me recordaron que tenía un trabajo estable a diferencia de Jason. Pero seguí dando, seguí sacrificándome, porque eso era lo que se suponía debía hacer una buena hija. No fue hasta mucho tiempo después que comprendí por completo su traición.
que mi difunta tía, la hermana de mi madre, había dejado una herencia considerable. ¿Y ese dinero? Estaba destinado para mí. No debía enterarme. Esa fue la parte que más dolió. Lo habían ocultado tan bien, enterrado tan profundo, y si no hubiera sido por un error descuidado, podría haber pasado toda mi vida sin saberlo. Ocurrió en un domingo cualquiera. Había pasado por la casa de mis padres para dejar un cheque otra contribución a su interminable lista de gastos imprevistos. Mi madre estaba en la cocina, tarareando mientras ordenaba un montón de papeles viejos, algunos extraídos de un archivador polvoriento. ¿Qué es todo esto?, pregunté, mirando la pila de sobres desteñidos y documentos arrugados. ¿Limpieza de primavera?, bromeé. Solo estoy deshaciéndome de algunos papeles viejos, respondió sin levantar la vista. No es necesario conservar todo este desorden. Algo en la forma en que lo dijo me hizo detenerme. Mi madre no era de las que tiran las cosas a menos que fuera estrictamente necesario. Extendí la mano hacia uno de los sobres, pero antes de que pudiera agarrarlo, ella lo arrebató del mostrador. Nada importante, dijo demasiado rápido. Y fue entonces cuando lo vi. Un nombre impreso en la esquina del sobre. El nombre de mi tía, tía Margaret. Me paralicé. Habían pasado años desde que ella falleció, pero aún la recordaba con tanta claridad. Había sido la hermana mayor de mi madre, una mujer de ingenio agudo y un sentido de la justicia aún más agudo. A diferencia de mis padres, ella siempre me había tratado como si importara. Se había interesado en mi vida, me había animado a perseguir mis sueños y me recordaba, en más de una ocasión, que merecía algo más que las migajas a las que me había acostumbrado. ¿Qué es eso?, le pregunté, señalando la carta en la mano de mi madre. Ella vaciló. Nada, repitió. Pero yo no le creí. Mi madre era muchas cosas, pero nunca había sido buena mintiendo. Extendí la mano hacia la pila de papeles que ella no había logrado ocultar. Mis dedos pasaron por viejos recibos, formularios de impuestos, facturas médicas, hasta que encontré algo que me hizo atragantarme. Un documento legal. Una carta oficial de un bufete de abogados, fechada poco después de la muerte de mi tía. Pasé rápidamente por las palabras, con el pulso acelerado. Herencia. Beneficiario. Fondos asignados. Mi nombre. Sentí que el mundo se tambaleaba. ¿Qué es esto?, pregunté, mi voz más aguda de lo que pretendía. Mi madre exhaló lentamente, dejando el sobre como si le quemara los dedos. Rachel, no es lo que piensas, murmuró. La miré fijamente. Dice que la tía Margaret me dejó una herencia, una significativa, y yo nunca la recibí. Ella se estremeció. Nosotros, tu padre y yo, no pensamos que la necesitaras. Casi me reí ante la pura audacia de ello. ¿Ustedes no pensaron que la necesitaba?, repetí, estupefacta. Te iba bien por tu cuenta, insistió, retorciendo sus manos. Pero Jason, él estaba luchando. Él necesitaba ayuda. Una profunda y enfermiza realización se instaló en mi estómago. Robaron mi herencia y se la dieron a Jason. El silencio de mi madre fue respuesta suficiente. Sentí que algo dentro de mí se quebraba. ¿Cuánto?, exigí. ¿Cuánto me dejó ella? Abrió la boca, pero antes de que pudiera responder, la voz de mi padre se escuchó desde la puerta. Rachel, cálmate. Me giré hacia él. Cálmate, pregunté, con la voz temblorosa. Nos robaste. Guardaste esto de mí por años. ¿Y quieres que me calme? No fue robo, espetó. Fue hacer lo que era mejor para la familia. Jason lo necesitaba más que tú. La rabia que estalló dentro de mí fue algo que nunca había sentido. Cada momento en que me dejaron de lado, cada sacrificio que hice, cada vez que me pidieron ayuda sabiendo que ya me habían quitado lo que era legítimamente mío, se vino todo abajo. ¿Cómo se atreven?, susurré. ¿Cómo se atreven a decidir por mí? El rostro de mi madre se deshizo. Rachel, por favor.
No pensamos que te importara. Dejé escapar una risa hueca. ¿Ustedes no pensaron que me importara? Eso es porque nunca pensaron en mí. Jason. Claro, todo había ido para Jason. ¿Cuánto era? Volví a preguntar. Ninguno de los dos respondió. Miré a mi padre. Dime. Apretó la mandíbula. Un poco más de 100,000. El aire se me escapó de los pulmones. $100,000. Suficiente para haber cambiado mi vida. Suficiente para haber borrado mis deudas, darme una red de seguridad real, o permitirme invertir en mi futuro. En cambio, se había ido a Jason para financiar su pereza, sus fracasos, sus excusas. Sentí algo frío asentarse sobre mí. Miré a mis padres, esas personas que me criaron, que me decían que me amaban mientras me despojaban de todo, y me di cuenta de algo. Había terminado. Salí de la casa de mis padres ese día sintiendo que toda mi vida había sido una mentira. La traición se instaló en mis huesos, retorciéndose en algo oscuro, algo que apenas podía contener. Me habían robado. No solo dinero, una herencia destinada a darme un futuro, seguridad, una oportunidad de algo mejor, sino que habían tomado esa decisión sin dudar, sin culpa, porque nunca me habían visto como alguien que mereciera algo. Jason lo necesitaba más. Las palabras se repetían en mi mente una y otra vez, avivando cada vez más el fuego en mi pecho. Jason. El mismo Jason que nunca mantuvo un empleo por más de unos pocos meses. El mismo Jason que quemó cada dólar que le dieron. El mismo Jason que vivía en la casa de mis padres sin pagar renta, mientras a mí me decían que me arreglara sola. Me senté en el auto, apretando el volante tan fuerte que mis nudillos se pusieron blancos. Lo peor era que ni siquiera se sentían arrepentidos. No de verdad. Mi padre me miró a los ojos y me dijo que me calmara. Mi madre solo parecía apenada porque la habían atrapado. Les había dado todo, y ellos habían tomado aún más. No estaba solo enojada. Había terminado. Durante años había sido su red de seguridad. Había pagado cuentas, cubierto emergencias, contribuido a sus ahorros para el retiro. El dinero que nunca parecían tener para sí mismos, porque siempre estaban rescatando a Jason. Me lo había justificado. Me había convencido de que era mi responsabilidad como hija, que simplemente ayudaba porque así se hacía en la familia. Pero ¿qué habían hecho por mí? La respuesta era dolorosamente clara: nada. Respiré hondo, con el pulso aún acelerado, y saqué mi teléfono. Deslicé por mi aplicación bancaria, encontrando las transferencias automáticas que había configurado para su fondo de retiro. Una parte significativa de mi sueldo, desapareciendo cada mes sin cuestionamientos. Dinero que creí estar dando de buena fe. Ya no más. Con unos pocos toques, cancelé todo. Apareció un mensaje confirmando los cambios, y por primera vez en mi vida, sentí algo que no esperaba: alivio. A la mañana siguiente, empezaron las llamadas. Rachel, querida, debe haber algún error, decía la voz de mi madre por el auricular. Parpadeé apenas. No es un error, dije con tono frío. Una pausa. Luego, una risa nerviosa. Oh, bueno, tal vez simplemente olvidaste configurarlo de nuevo después de cambiar de banco. Ya sabes, eso puede pasar a veces, dijo rápidamente. No lo olvidé, respondí. Lo cancelé. El silencio al otro lado fue ensordecedor. ¿Qué quieres decir con que lo cancelaste?, preguntó con la voz elevándose. Quiero decir que he terminado de darles dinero, dije, con voz firme. Tú tenías de sobra. Tú solo se lo dabas a Jason. Rachel, eso fue diferente, empezó a decir, pero la interrumpí. No, mamá. Lo que es diferente es que no se pueden robar de mí, y aún así, esperar mi ayuda. Ustedes y papá tomaron su decisión. Ahora tienen que vivir con ella. Rachel, por favor, suplicó. Necesitamos ese dinero para nuestro futuro, añadió.
Solté una risa amarga. Deberían haberlo pensado antes de canalizar mi herencia a los fracasos de Jason. El aliento de ella se trabó. «Somos tus padres», susurró, como si eso justificara lo que habían hecho. «Y yo soy tu hija», repliqué, «no tu cuenta bancaria personal». Colgué antes de que pudiera decir otra palabra. Las llamadas continuaron. Primero de mi madre, luego de mi padre, y predeciblemente, de Jason. «¿En serio, Rachel?», se burló Jason cuando finalmente contesté. «¿Estás siendo tan dramática por un poco de dinero?». Casi tiro mi teléfono al otro lado de la habitación. «No era solo dinero», recriminé. «Eran $100,000 que estaban destinados para mí. No para ti. No para tus malas inversiones o tus esquemas de enriquecimiento rápido. Para mí». Jason suspiró como si yo fuera la irracional. «Siempre has sido tan obsesionada con el dinero», murmuró. Apreté la mandíbula. «Y tú siempre esperaste que otros te sustentaran», repliqué. «Ah, vamos», gimoteó. «Mamá y papá solo trataban de ayudarme. Sabían que estarías bien. Eres como obsesionada con trabajar». «Yo trabajo porque tengo que hacerlo», dije entre dientes. «Porque a diferencia tuya, no tengo a nadie que me regale todo». «Tienes un buen trabajo», argumentó. «Ganas bastante. ¿Dónde está el problema?» «El problema», escupí, «es que me robaron. Y aún tienes la audacia de preguntar por qué no sigo apoyando a mamá y papá cuando todo lo que hacen es limpiar después de ti». Jason se burló. «Dios, Rachel, eres tan egoísta». Solté una risa sin humor. «¿Me llamas egoísta? Estás abandonando a nuestros padres», acusó. «¿Tú crees que puedo costear cuidarlos sola?» No sentí otra cosa más que un hielo en las venas. «No es mi problema». La voz de Jason se volvió aguda. «Te arrepentirás». «No, Jason», dije, con voz serena. «Creo que esta es la primera decisión de la que no me arrepentiré». Colgué. La reacción fue inmediata. Mi madre llamó llorando. Mi padre envió mensajes cargados de culpa sobre cómo la familia debía ayudarse mutuamente. Jason se encogió y envió mensajes sarcásticos, diciendo que estaba arruinándolo todo. Pero yo no contesté. Por primera vez en mi vida, no me sentí obligada. Había pasado años haciéndome cargo de sus vidas, pensando que si seguía dando, me verían como algo más que la hija confiable. Pero ya no estaba dispuesta a buscar una validación que nunca llegaría. No era su plan de seguro. No era la red de seguridad de Jason. Por fin, era libre. El silencio era desconcertante. Tras semanas de llamadas incesantes, mensajes de culpa y desesperados intentos por doblegarme, de repente mis padres se quedaron callados. Al principio pensé que se habían rendido, que por fin se daban cuenta de que hablaba en serio. Pero debería haberlo sabido. Mi familia nunca acepta las cosas que no le gustan. Maquinaban, manipulaban, torcían la realidad hasta que encajaba en su narrativa, y esta vez sabía exactamente lo que planeaban. Así que cuando mi padre llamó y dejó un mensaje diciendo que querían hablar como adultos, no me sorprendió. Y cuando Jason mandó un mensaje, «Deberías venir, mamá no está bien», supe que era una trampa. Pero fui de todas formas. No porque pensara que de repente asumirían la responsabilidad, no porque buscara una disculpa, sino porque estaba lista para terminar con esto, de una vez por todas. Entré a la casa de mis padres, un lugar que antes se sentía como el hogar, y ahora era asfixiante. Mi madre estaba sentada en el sofá, secándose los ojos con un pañuelo, mientras mi padre caminaba de un lado a otro en la sala. Jason se apoyaba en la pared, con los brazos cruzados, mirándome con esa expresión arrogante que siempre llevaba cuando creía que iba a salirse con la suya. «Me alegra que hayas venido», dijo mi padre, con tono medido y controlado como si él fuera el razonable en esta situación. «Lo dudo», respondí fríamente. Mi madre dejó escapar un suspiro tembloroso. «Rachel, esto se nos está yendo de las manos. Somos familia. Las familias no se abandonan», dijo con voz trémula.
apenas logrando sonar compadecida. Tú me abandonaste en el momento en que decidiste que mi herencia pertenecía a Jason, respondí, cruzando los brazos. Jason se burló. «Oh Dios, ¿sigues quejándote por eso?», dijo, rodando los ojos. Me giré bruscamente hacia él. «Me robaste $100,000», dije, con voz fría. No es algo de lo que uno se recupere fácilmente. Jason agitó la mano en señal de desprecio. «Actúas como si hubiera sido de una sola vez». «Fue paulatino», dijo, como si eso lo hiciera menos grave. Mi padre intervino. «No lo hicimos para hacerte daño, Rachel. Tienes que entender que Jason necesitaba ayuda», dijo con voz firme pero condescendiente. «¿Y yo no?», pregunté. «Yo también estaba luchando. Tenía préstamos estudiantiles, alquiler, facturas médicas. ¿Y no creíste que necesitaba mi propio dinero?». «Tú te las arreglabas bien», susurró mi madre. Mis manos se apretaron a los lados. Yo apenas me las arreglaba, pero lo hice funcionar. Ustedes nunca consideraron que tal vez yo necesitaba ese dinero, porque nunca les importaron mis luchas, dije, negando con la cabeza. «Rachel, pensamos que serías la que entendiera», suspiró mi padre, frotándose las sienes. Jason sonrió con superioridad. «Sí, porque siempre actúas como si fueras tan independiente. Supongo que no eres tan autosuficiente como pretendes», dijo en tono burlón. Respiré hondo para estabilizarme. «Tienes razón. Soy independiente. Y es precisamente por eso que estoy aquí», dije, sacando de mi bolso una carpeta. La arrojé sobre la mesa de café. Mi madre frunció el ceño. «¿Qué es esto?», preguntó con cautela. Me senté, mirándolos a todos con una mirada calma e inquebrantable. Ya que han estado usándome como su red de seguridad financiera todos estos años, decidí verificar cuán dependientes han sido de mí, dije. Abrí la carpeta. Adentro había estados de cuenta bancarios, registros de transacciones y un desglose de cada pago que hice para la hipoteca, el fondo de retiro y los innumerables fracasos de Jason. Revisé todo, continué, y me di cuenta de que en los últimos 5 años les he dado más de $80,000. El rostro de mi padre palideció. Eso no puede ser cierto», murmuró. Jason frunció el ceño. «No es posible. No eres tan generosa», se burló. Golpeé los papeles sobre la mesa. «Si quieren, pueden verificar los números ustedes mismos. Pero está todo ahí. Cada cuenta que cubrí, cada préstamo que nunca se pagó. Cada vez que me llamaban diciendo que solo necesitaban un poco de ayuda». Mi madre dejó escapar un débil jadeo. «Rachel, No he terminado», interrumpí. «Porque ven, cuando cancelé sus contribuciones para el retiro, asumí que estarían bien. Siempre hicieron parecer que era solo un extra, ¿verdad?», dije, inclinando la cabeza. Nadie dijo nada. Sonreí con suficiencia. «Excepto que eso fue una mentira, ¿no es así?», continué. «Resulta que han estado usando mi dinero para cubrir la mayor parte de su plan de retiro, y sin él, apenas sobreviven». Mi padre se tensó. La mandíbula de Jason se apretó. El labio de mi madre tembló. Extendí el silencio antes de dar el golpe final. «Esto es lo que va a pasar», dije. «No recibirán ni un centavo más de mí. Ni ahora, ni nunca. Si eso significa que tienen que vender la casa, que así sea. Si eso significa que Jason tiene que madurar y conseguir un trabajo de verdad, buena suerte. Pero he terminado de ser su banco personal». Las lágrimas de mi madre se volvieron desesperadas. «Rachel, por favor», gimoteó. La voz de mi padre sonó tensa. «No lo dices en serio», dijo, aunque pude oír el miedo en sus palabras. El rostro de Jason se enrojeció. «No puedes simplemente cortarnos así», exclamó. Me levanté. «Mírenme hacerlo». La voz de mi padre se quebró. «Rachel, tienes que pensar en nuestro futuro», suplicó. Me giré para mirarlos, a esas personas que me habían usado sin titubear.
al hermano que se burlaba de mí por no entregarles aún más. Pensé en su futuro, dije, dirigiéndome hacia la puerta, y decidí que ya no es mi problema. Salí sin mirar atrás. Las primeras semanas después de cortarlos fueron inquietantemente silenciosas, sin llamadas, sin mensajes de culpa. Por primera vez en mi vida, no cargaba con el peso de sus problemas. Ese silencio debería haber sido inquietante, pero en cambio, se sintió como libertad. Por supuesto, no duró. Una tarde mi teléfono vibró con un número desconocido. Duditaba en ignorarlo, pero la curiosidad ganó. Rachel, soy tu padre, dijo, con voz tensa y controlada. Me recosté en mi silla. ¿Qué quieres?, pregunté, imperturbable. Vaciló. Tu madre y yo hemos estado luchando desde... Tu decisión, admitió a regañadientes. Dejé que las palabras calaran, esperando lo inevitable. Puede que tengamos que vender la casa, continuó. Tu madre está hecha polvo. No sabes lo duro que ha sido para ella, añadió, como si eso pretendiera hacerme sentir culpa. No sentí nada. Entonces véndela, dije simplemente. Su respiración se trabó. Rachel, esta es la casa de tu infancia, me recordó. Exhalé lentamente, negando con la cabeza. No, papá, era solo un lugar donde siempre fui la segunda opción, dije, con voz serena. Hubo un instante de silencio. Luego, su tono se agudizó. Nunca pensé que pudiera ser tan desalmada, dijo. Sonreí. Y yo nunca pensé que pudieran robarle a su propia hija. Supongo que ambos nos subestimamos, dije. La frustración se filtró por el teléfono. Tratábamos de hacer lo mejor para la familia, dijo. No, corregí. Ustedes trataban de hacer lo mejor para Jason. Y ahora pueden dejar que él se ocupe de ustedes, dije antes de colgar. Esa fue la última vez que contesté sus llamadas. Jason, por su parte, no se mostró tan sereno. Enviaba mensajes llenos de insultos, quejándose de que era egoísta y cruel por abandonarlos. Era casi cómico ver lo rápido que se enojaba en cuanto se acababa su tren de la abundancia. Ignoré cada uno de ellos. El colmo llegó cuando apareció en mi departamento, golpeando la puerta. «¡Rachel, abre!», gritó. Abrí la puerta lo justo para ver su rostro. Se veía furioso, pero debajo de la ira percibí algo más. Pánico. «Necesitas arreglar esto», exigió. Incliné la cabeza. «Parece duro», dije con una simpatía fingida. «No digas eso», gruñó. «Esto es culpa tuya», dije, con voz fría. Sus manos se apretaron en puños. «¿Crees que eres mejor que yo?», escupió. Sonreí. «No lo sé», dije antes de cerrar la puerta en su cara. Después de eso, los mensajes cesaron. Las llamadas terminaron. El silencio volvió, y esta vez fue permanente. Con el dinero que antes canalizaba a sus vidas, empecé a cuidar mi propio futuro. Pagué el resto de mis préstamos estudiantiles. Invertí dinero. Incluso hice un viaje, uno que siempre había querido, pero que nunca me había justificado gastar. Por fin, vivía para mí. Unos meses después, me encontré con el antiguo abogado de mi tía en una cafetería. «Rachel, ¿cómo has estado?», me preguntó cálidamente. Sonreí, genuinamente. «Mejor que nunca», respondí. Me observó un momento antes de asentir con aprobación. «Margaret estaría orgullosa de ti», dijo. Tragué saliva. «Eso espero», murmuré. «Siempre dijo que tú eras la fuerte», añadió. «Por eso te lo dejó. Sabía que harías algo con ello». Parpadeé para contener la emoción inesperada. «Solo desearía haberlo sabido antes», admití. Él suspiró.
Ella sospechaba que tus padres podrían intentar algo, pero no creo que ni siquiera ella imaginara hasta dónde llegarían, comentó. Asentí lentamente. Bueno, ya no importa. Ellos consiguieron lo que querían, y ahora tendrán que vivir con ello, dije. El abogado soltó una risa. Bien por ti, dijo. Y por primera vez en mi vida, lo creí de verdad. Nunca tuve mucho durante mi niñez, pero aprendí desde temprano a cuidar de mí misma. Mi padre falleció cuando tenía 10 años, dejando a mi madre y a mí para enfrentar la vida por nuestra cuenta. Ella hizo lo mejor que pudo, pero desde el principio se notaba que no estaba hecha para estar sola. Algunas mujeres prosperan en su independencia, ella no era una de ellas. Necesitaba a alguien en quien apoyarse, alguien que le dijera qué hacer. Y cuando Greg apareció, se aferró a él como si fuera la última balsa salvavidas en un mar embravecido. Greg era el tipo de hombre que ocupaba todo el espacio en una habitación, no porque fuera particularmente encantador o interesante, sino porque lo exigía. Tenía una opinión sobre todo, y siempre se aseguraba de que supieras cuál era. Mi madre lo adoraba. «Es un verdadero hombre», decía con admiración. «Alguien que toma las riendas. De él se podría aprender una o dos cosas». Esa era su manera de decirme que la palabra de Greg ahora era ley. Cuando se casó con él, yo tenía 24 años y estaba en camino de construir mi propia vida. Me gradué de la universidad con honores, conseguí un trabajo decente y era meticulosa al ahorrar dinero. Había crecido viendo a mi madre luchar y me prometí a mí misma que nunca estaría en la misma situación. Me negaba a depender de nadie más. Cada centavo extra que ganaba iba directo a mi cuenta de ahorros, la única cosa que representaba mi arduo trabajo e independencia. Soñaba con comprar mi propia casa, con escapar del ciclo de dependencia en el que mi madre había caído. ¿Pero Greg? Él nunca me vio como otra cosa que una carga. «Deberías estar pagando renta a tu madre», dijo la primera vez que nos conocimos. «Eres una mujer adulta, viviendo gratis bajo su techo». Fue ridículo. Yo tenía mi propio departamento. Solo me quedé con mi madre unas semanas mientras renovaban mi lugar, algo que ella había ofrecido felizmente. Pero Greg ya había decidido que yo no era más que una sanguijuela. No importaba que trabajara duro o que nunca le hubiera pedido ni un centavo a mi madre, su mente estaba hecha. Su hija, Midi, en cambio, era una princesa a sus ojos. Tenía 22 años. Nunca había tenido un empleo y pasaba sus días de un derroche en compras a tratamientos de belleza costosos. Greg la mimaba sin fin, lanzando dinero a cada capricho. «Es mi niña», decía con orgullo. «Un padre provee». Al principio, no tenía nada en contra de Maddie. Pensé que era simplemente el producto de cómo la habían criado. ¿Para qué trabajar cuando todo te lo regalan? Pero no tardé en darme cuenta de que ella era tan consentida como su padre. Hablaba a mi madre como si fuera una criada, me ignoraba por completo y se atrevía a quejarse de lo difícil que era la vida mientras se recostaba junto a la piscina con gafas de sol de diseñador. Yo lo soportaba porque no vivía allí, a tiempo completo. Pensé que una vez terminadas las renovaciones, me iría y estaría libre de las tonterías de Greg. Pero luego ocurrió algo que me hizo darme cuenta de lo peligroso que era tener a un hombre como él en nuestras vidas. Una mañana, entré a mi cuenta bancaria como siempre lo hacía. Era un hábito mío. Revisar mi saldo, asegurarme de que todo estuviera en orden. Pero tan pronto como cargó la página, se me hundió el estómago. Casi todos mis ahorros, años de presupuestación cuidadosa y sacrificio habían desaparecido. Actualicé la página, pensando que tal vez era un fallo. Pero los números no cambiaron. Mis manos temblaban mientras revisaba el historial de transacciones. Ahí estaba. Un retiro masivo. ¿Y el destinatario? Greg. Mi mente se aceleró. ¿Cómo? ¿Por qué? Nunca le había dado acceso a mi cuenta. Entonces lo comprendí. Mi madre. Ella tenía mi información bancaria para emergencias, y Greg debió convencerla de dársela.
Un sentimiento nauseabundo se instaló en mi interior mientras bajaba furiosa las escaleras. Mi madre estaba en la cocina, tarareando mientras preparaba café. Greg estaba sentado en la mesa, leyendo el periódico como si nada anduviera mal. ¿Dónde está mi dinero?, dije exigiéndolo. Greg levantó la mirada, arqueando una ceja. Buenos días para ti también. Lo ignoré y me giré hacia mi madre. Mamá, dime que no le diste acceso a mi cuenta. Ella se movió incómoda. Cariño, cálmate. No es gran cosa. ¿No gran cosa? Greg se burló. De todas formas no la usabas. Maddie necesitaba un coche, algo confiable. La familia ayuda a la familia. Sentí como si el aire se hubiera escapado de la habitación. Me robaste, dije con la voz temblorosa. Greg puso los ojos en blanco. Oh, deja de ser dramática. Te devolveré el dinero cuando pueda. Me volví hacia mi madre, rogando que me respaldara. Pero ella ni siquiera me miró a los ojos. Solo pensé. Empezó débilmente. Greg dijo que lo entenderías. No podía creer lo que oía. Todo mi trabajo duro, mi seguridad, mi futuro habían sido entregados sin una segunda reflexión. Algo en mí se rompió. Greg pensó que podía quitarme lo que era mío. Pensó que podía desestimarme, menospreciarme y salirse con la suya. Pero no tenía idea con quién se estaba metiendo. Miré fijamente a Greg, con el pulso retumbando en mis oídos. Mis ahorros, desaparecidos. Años de apenas sobrevivir, de hacer horas extras, de decir que no a salir con amigos, todo para construir un futuro seguro para mí. Y este hombre, ese arrogante, consentido parásito, los había tomado sin dudarlo. La traición ardía más fuerte porque mi madre había permitido que sucediera. Ella se sentaba allí, retorciendo las manos, evitando mi mirada, como si fuera la víctima. ¿Tú pensaste que lo entendería? Mi voz temblaba de incredulidad. ¿En qué parte de robar creíste que estaría bien? Greg suspiró pesadamente, como si yo fuera el problema. No es robo, es familia. Estabas acumulando dinero mientras Maddie pasaba penurias. ¿Penurias? Solté una risa aguda y amarga. Maddie, ¿que nunca ha trabajado ni un día? Maddie, que acaba de estrenar un coche nuevo con mi dinero. El rostro de Greg se oscureció. No tienes derecho a hablar de mi hija así. Oh, pero tú sí tienes derecho a robarme por ella. Greg golpeó la mesa con la mano. Basta. Pero yo no había terminado. Ni siquiera cerca. Me volví hacia mi madre. ¿Cómo pudiste dejar que esto sucediera? Finalmente, mi madre levantó la mirada, con culpa reflejada en su rostro. Cariño, Greg dijo que te pagaría. ¿Cuándo? La interrumpí con voz cortante. Cuando Maddie se aburra del coche y decida que necesita uno nuevo, cuando encuentre alguna otra excusa para dejarme sin nada. Me diste mi futuro, mamá. Ella se estremeció, pero Greg esbozó una sonrisa con superioridad. Se recostó en su silla, con los brazos cruzados, como si ya hubiera ganado. Estás exagerando, dijo fríamente. Eres joven, ganarás más dinero. Eso estaba ahí, sin hacer nada. Maddie lo necesitaba. Eso es lo que hace la familia. Nos ayudamos. Ya estaba temblando, con las uñas cavando en mis palmas. Qué gracioso que se espere que solo yo ayude. Maddie consigue un coche. Tú obtienes mi dinero. ¿Y yo qué? ¿Que me pasan por encima? Greg puso los ojos en blanco, ya aburrido de mí. Estás siendo dramática. Drama. Dramática. Sentía la rabia hirviendo bajo mi piel, transformándose en algo agudo, algo peligroso. Inhalé profundamente, forzando mi expresión a ser calmada y serena, aun cuando mi corazón golpeaba como tambor de guerra. Greg pensaba que yo era débil, creía que gritaría, tal vez lloraría, pero que al final no haría nada. Pensaba que me sometería, como siempre lo había hecho mi madre. Se equivocaba. Había pasado toda mi vida viendo cómo mi madre se rendía, cómo se sometía a hombres como Greg,
que tomaban y tomaban hasta que no quedaba nada. Eso no iba a ser conmigo. Me di la vuelta y salí. ¿A dónde vas?, llamó mi madre, con pánico en la voz. A recuperar mi dinero. Greg soltó una breve y divertida risa. Oh, por favor, no puedes hacer nada. Le diste a tu madre acceso a tu cuenta. Técnicamente, ella fue quien retiró el dinero. Legalmente no fue robo. Me quedé paralizada en la puerta, con una fría realización apretando mi pecho. Lo había planeado. La sonrisa condescendiente en su rostro me lo decía todo. Sabía lo que hacía. Había manipulado a mi madre para que le diera el dinero, asegurándose de que no se considerara un delito. Pero había algo que él no sabía. Yo aún no había terminado. Apreté la mandíbula y salí sin decir otra palabra, ignorando las débiles protestas de mi madre detrás de mí. Greg pensó que era intocable. Estaba a punto de aprender lo equivocado que estaba. Me senté en mi auto, aferrando el volante tan fuerte que me salían las uñas blancas. Mi mente recorría todas las posibilidades, cada forma de recuperar lo que era mío. Greg se creía intocable porque, técnicamente, mi madre había autorizado el retiro. Técnicamente, no era robo. Pero yo no iba a dejar que se saliera con la suya. Saqué mi teléfono y volví a entrar en la aplicación bancaria, revisando cada transacción. Mis ahorros estaban casi completamente drenados, pero necesitaba saber cómo Greg había logrado hacerlo. Y entonces lo vi. Una transferencia de cuenta, enviada directamente a la cuenta corriente personal de Greg. El idiota ni siquiera había intentado cubrir sus huellas. Ese fue su primer error. ¿El segundo? Subestimarme. Llamé inmediatamente a mi banco. Hola, necesito reportar una transferencia no autorizada, dije, manteniendo mi voz firme a pesar de la rabia que ardía en mi interior. La representante fue cortés pero firme. Parece que esta transferencia fue realizada por un usuario autorizado en su cuenta. No podemos marcarla como fraudulenta. Tragué mi frustración. Entiendo, pero Greg no es un usuario autorizado. Mi madre sí lo es, y ella le dio mi información bancaria sin mi consentimiento. Silencio. Luego, la representante carraspeó. Eso es complicado. Legalmente, si ella tenía permiso para acceder a los fondos, no se clasifica como fraude. Respiré hondo lentamente. Entonces, si alguien retira dinero de mi cuenta sin que yo lo sepa, pero convence a un usuario autorizado para hacerlo, ¿no hay recurso legal? Podría haber opciones civiles, admitió. Quizás necesite consultar a un abogado. Un abogado. Apreté la mandíbula. Demandar a mi propia madre se sentía como una traición, pero ella ya me había traicionado primero, y sabía que Greg no me pagaría, sin importar las mentiras que le contara. Tenía dos opciones: dejar que Greg se quedara con mis ahorros y fingir que nada había pasado, o ir a la guerra. Y yo estaba lista para la guerra. Lo primero que hice fue recopilar pruebas. Si iba a emprender acciones legales, tenía que ser inteligente al respecto. Revisé mi teléfono en busca de mensajes de texto de mi madre en los que mencionara que Greg había tomado el dinero. Encontré uno de la semana anterior, cuando casualmente comentó que Greg estaba ayudando con el coche nuevo de Maddie. Solo está moviendo algunas cosas, cariño. No te enojes. Hice capturas de pantalla. Luego, revisé mis correos electrónicos. Había configurado notificaciones de seguridad para grandes retiros y efectivamente, tenía una alerta del día en que Greg transfirió mi dinero. La reenvié a mí misma. Después, hice algo que sabía que Greg jamás esperaría. Llamé a un abogado. Nunca antes había necesitado uno. Pero tras una búsqueda rápida, encontré un abogado local especializado en disputas financieras. Concerté una cita para el día siguiente. Greg había jugado su juego. Ahora era mi turno. Esa noche, cuando llegué a casa de mi madre, no estaba allí para discutir. No estaba allí para gritar o suplicar. Estaba allí para dejarles claro lo que se avecinaba. Greg estaba recostado en el sofá, con una cerveza en la mano.
cambiando de canal como si nada importara. Maddie estaba cerca, desplazándose por su teléfono, completamente desinteresada en algo fuera de su perfecta burbuja. Mi madre levantó la mirada al verme. «Oh, cariño, estaba a punto de llamar. Te estoy demandando». Esas palabras cayeron en la sala como un disparo. Greg bajó su cerveza. Maddie incluso levantó la cabeza. Mi madre parpadeó rápidamente, como si me hubiera malinterpretado. «¿Qué?», susurró. Di un paso adelante, con la voz helada. «Hablé con mi banco. Dado que autorizaste la transferencia, no pueden marcarla como fraude. Pero eso no significa que no haya sido robo. Greg te manipuló para que retiraras dinero que no le pertenecía. Y como tú eres la titular de la cuenta, eres responsable». El rostro de mi madre palideció. «Cariño, no me llames así». La interrumpí bruscamente. «Le diste mi futuro, y voy a asegurarme de que él pague por ello». Greg se burló. «Estás fingiendo», sonreí. «Entonces no te importará si llevo esto a los tribunales». Se enderezó en su asiento. «¿En serio vas a arrastrar a tu madre a una demanda? ¿Crees que eso te hará ver bien?» Incliné la cabeza. «Creo que a un juez le importarán más mis ahorros perdidos que tus opiniones». La arrogancia de Greg se desvaneció. Se volvió hacia mi madre. «Esto es ridículo. Dile que estás siendo irracional». Mi madre estaba paralizada. «Mamá», dije, forzándola a mirarme, «no quiero llegar a esto, pero tienes que arreglarlo. O Greg me devuelve cada centavo, o llevaré esto tan lejos como haga falta». Ella retorció las manos, mirando de un lado a otro entre nosotros. «Puedo hablar con él», balbuceó. «Quizás podamos llegar a un acuerdo». Greg volvió a burlarse, pero esta vez vi una chispa de incertidumbre en sus ojos. Me mantuve firme. «Tienes 3 días. Si no recupero mi dinero para entonces, lo resolveremos en los tribunales». Con eso, di la vuelta y salí. Durante los 2 días siguientes, mi madre me llamó constantemente. Primero, suplicó. Luego, se enojó. ¿Vas a arruinar a nuestra familia por esto? ¿Por dinero? Eres tan egoísta. Greg solo estaba ayudando a Maddie. Lo ignoré todo. El tercer día, dejó un mensaje de voz. Greg no te devuelve el dinero. Eso fue todo lo que necesitaba oír. Reenvié a mi abogado las pruebas que había reunido. Las transacciones bancarias, los mensajes de texto, la alerta de seguridad de mi cuenta. Todo. Presentamos la demanda a la mañana siguiente. Greg pensó que era invencible. Creía que podía robarme, desestimarme y seguir viviendo su cómoda vida sin consecuencias. Pero estaba a punto de descubrir lo que se siente enfrentar consecuencias reales. El día de la audiencia, Greg entró en el juzgado luciendo arrogante, como si estuviera allí por una simple molestia, en lugar de enfrentar una acción legal por robo descarado. Maddie se sentó a su lado, vestida con ropa de diseñador que yo, sin saberlo, había financiado, desplazándose por su teléfono como si esto estuviera por debajo de ella. Mi madre parecía miserable. Seguía mirándome, suplicando en silencio por una salida. Pero no había ninguna. Ella había permitido que esto sucediera. Me senté junto a mi abogado, calmada y serena. Greg creía que yo estaba fingiendo. Ese fue su error. El juez tomó asiento y comenzaron los procedimientos. Mi abogado fue el primero en hablar. Su señoría, hoy estamos aquí porque el padrastro de mi clienta, Gregory Mills, retiró una suma considerable de la cuenta de ahorros personal de ellas sin su consentimiento, bajo el pretexto de un préstamo que nunca fue acordado. Tenemos evidencia que muestra que el dinero fue transferido directamente a la cuenta del señor Mills y utilizado para comprar un vehículo para su hija, Madeline Mills. El abogado de Greg se levantó, sin poder ocultar su condescendencia. Su señoría, esto es una disputa familiar, no un asunto legal. El dinero fue retirado por un usuario autorizado de la cuenta la propia madre de la demandante, lo que significa que no se cometió ningún delito. Mi abogado no titubeó. No estamos argumentando fraude, su señoría.
Estamos argumentando enriquecimiento injusto y conversión. El demandado obtuvo el dinero de mi clienta bajo falsos pretextos y se niega a devolverlo. Él se benefició personalmente de los activos de ella, que fueron retirados sin su conocimiento ni acuerdo. Además, la madre de mi clienta fue manipulada para creer que se trataba de una obligación familiar en lugar de un robo directo. El juez se dirigió a Greg. «Señor Mills, ¿niega haber retirado el dinero?» Greg esbozó una sonrisa arrogante. «No, su señoría. Pero no lo robé. Mi esposa me lo dio, voluntariamente. Y dado que ella tenía acceso a la cuenta, asumí que era dinero familiar». El juez arqueó una ceja. ¿La demandante declaró en algún momento que sus ahorros eran compartidos? Greg vaciló. «Bueno, no directamente, pero vivía bajo mi techo, así que...» «Ella no vive bajo su techo», intervino mi abogado. «Tiene su propio departamento. Solo se estaba quedando temporalmente con su madre mientras se renovaba su lugar. En ningún momento acordó que sus ahorros personales fueran de libre acceso». Observé cómo la confianza de Greg flaqueaba. Empezaba a comprender que esto no iba a salir como él esperaba. Luego, mi abogado presentó los registros. Capturas de pantalla de los mensajes de texto de mi madre, confirmando que Greg había retirado el dinero. Estados bancarios que mostraban la transferencia y capturas de pantalla de las publicaciones públicas en redes sociales de Maddie, jactándose de su coche nuevo. El abogado de Greg se mostró incómodo. Maddie, aún ajena a todo, masticaba chicle como si estuviera viendo una mala película. El juez miró las publicaciones de Maddie y frunció el ceño. «Señor Mills, usted afirma que esto fue por necesidades familiares. ¿Puede explicar por qué los ahorros ganados con tanto esfuerzo de su hijastra se utilizaron para comprar un vehículo de lujo para su hija?» El abogado de Greg abrió la boca. Pero Greg, demasiado arrogante para dejar que su propio abogado se encargara, interrumpió. «Mi hija necesitaba un coche». El juez inclinó la cabeza. «Y su hijastra necesitaba su dinero. Usted retiró conscientemente los ahorros de ella para sus propios fines y aún no se los ha devuelto». Greg se inclinó hacia adelante, poniéndose a la defensiva. «Ella tiene trabajo. Puede ganar más dinero. Maddie». El juez levantó la mano para detenerlo. «Eso no es cómo funciona la ética financiera, señor Mills. Tener un trabajo no significa que alguien renuncie a su derecho a la seguridad financiera. Usted no tenía derecho a ese dinero». El rostro de Greg se sonrojó. Mi madre parecía querer desaparecer. Maddie finalmente dejó el teléfono, dándose cuenta de que esto no era simplemente una discusión trivial. Mi abogado lanzó el golpe final. «No solo solicitamos la devolución total de los fondos, su señoría, sino también daños y perjuicios por el estrés emocional y los honorarios legales. Mi clienta fue devastada financieramente por este robo, y no debería tener que asumir el costo de recuperar lo que le fue arrebatado». El abogado de Greg parecía querer estrangularlo. Greg intentó argumentar, pero el juez ya había tenido suficiente. «He revisado las pruebas, y está absolutamente claro que los fondos de la demandante fueron retirados sin su consentimiento. Señor Mills, se le ordena devolver la cantidad completa de inmediato. Además, es responsable de cubrir los honorarios legales de la demandante. Si no cumple, se tomarán medidas legales adicionales, incluida la incautación de bienes». El mazo golpeó. Caso cerrado. Greg explotó. «¡Esto es una porquería!», gritó, volviéndose hacia mi madre. «¡Haz algo! Diles que esto es un malentendido». Pero mi madre permaneció en silencio. Maddie, furiosa, se volvió contra él. «¡Papá! ¿Qué demonios? Esto no es justo. ¿Cómo se supone que voy a quedarme con mi coche?» «No lo harás», repeté bruscamente, «porque si no paga, seré yo quien lo recupere». La mandíbula de Maddie se cayó. Greg se volvió hacia su abogado, frenético. «Podemos apelar esto, ¿verdad?». Su abogado le lanzó una mirada larga y cansada. «Puede, pero perderá de nuevo, y le costará aún más». Greg volvió a mirarme, con puro veneno en los ojos.
Acabas de arruinar a esta familia por un estúpido coche. Me reí. No, Greg. Tú arruinaste a esta familia cuando me robaste. Me puse de pie, respiré hondo y miré a mi madre. Ella tenía lágrimas en los ojos, pero no dijo palabra. Por primera vez en mi vida, no sentí culpa por marcharme. Greg no tenía el dinero. Eso se hizo claro en el transcurso de una semana tras la sentencia. Había prometido ante el tribunal que pagaría, pero cuando venció el plazo, nada apareció en mi cuenta. Su abogado envió una solicitud formal de prórroga, alegando dificultades financieras, pero mi abogado lo rechazó de inmediato. Greg no pudo alegar pobreza después de haber gastado mi dinero en un coche de lujo para su hija consentida. Así que comenzó el siguiente paso: la incautación de bienes. ¿El querido coche de Maddie? Se fue. Los tribunales actuaron rápidamente. Dado que el coche se compró con mi dinero y Greg no me lo había devuelto, legalmente se consideraba mi propiedad. Se emitió una orden judicial y, en cuestión de días, una compañía de recuperos lo retiró de su entrada. Maddie hizo un berrinche. «¡Esto es tan injusto!», gritó por teléfono cuando me llamó, como si le debiera una explicación. «Ni siquiera necesitas el coche. Yo sí. Ahora no tengo forma de moverme». Ni siquiera me molesté en ocultar mi diversión. Supongo que tendrás que hacer lo que el resto de nosotras hace: trabajar. Ella chilló algo ininteligible y colgó. Greg, humillado, trató de luchar contra la incautación, pero legalmente era inatacable. El coche fue confiscado y luego vendido en subasta. Los fondos se transfirieron directamente a mi cuenta. No solo recuperé la mayor parte de mi dinero, sino que Greg aún debía los honorarios legales. Mi madre me llamó al día siguiente de que le quitaran el coche a Maddie. «Espero que estés contenta», dijo con amargura. «Greg está furioso. Dice que lo humillaste». Suspiré. «Estaba contenta, mamá, hasta que dijiste eso». Ella se burló. «Podrías haber manejado esto de forma privada. No tenías que ir a los tribunales». Apreté la mandíbula. Intenté manejarlo en privado. Tú permitiste que Greg tomara mi dinero, y cuando lo pedí, se rió en mi cara. Me obligaste a hacer esto. Silencio. No pensé que llegaría tan lejos, murmuró finalmente. Negué con la cabeza. Nunca piensas que las cosas llegarán tan lejos, mamá. Ese es el problema. Permites que hombres como Greg te pasen por encima, y cuando alguien se enfrenta a ellos, actúas como la víctima. Su voz se quebró. Él dice que arruinaste nuestro matrimonio. Solté una risa corta y sin humor. No, mamá. Greg arruinó tu matrimonio cuando robó a tu hija y se negó a arreglarlo. Eso es responsabilidad suya. Ella no tuvo respuesta a eso. Por primera vez no me apresuré a consolarla. No suavicé mis palabras ni traté de hacerla sentir mejor por lo sucedido. Esta vez, la dejé enfrentar la realidad. Cuando se dio cuenta de que no cedería, suspiró. Necesito irme. Asentí. Sí, hazlo. Colgó. No he vuelto a ver a Greg desde el juicio y, sinceramente, espero no volver a hacerlo. Intentó salvar su reputación, inventando historias sobre cómo yo era una niña egoísta, que demandó a su propia familia. Pero, ¿la verdad? La mayoría de la gente no le creyó. Mi familia extendida, que siempre había desconfiado de Greg, se puso en contacto conmigo en silencioso apoyo. Algunos incluso me dijeron que habían prestado dinero a mi madre antes, solo para que éste desapareciera misteriosamente. Greg tenía un patrón, y ahora, gracias a mí, ese patrón finalmente se había roto. ¿Y mi madre? Ella se quedó con Greg por un tiempo, pero ya se habían formado grietas. Él estaba enojado, resentido, y ya no contaba con el colchón financiero de mis ahorros como respaldo. Las peleas empezaron a empeorar. Mi madre, quien siempre había sido la pacificadora, de repente se convertía en la culpable. 6 meses después del juicio, me llamó de improviso. Lo dejé. Parpadeé sorprendentemente. ¿En serio?
Ella exhaló con dificultad. Sí, cambió después de la demanda. Siempre estaba enojado. Siempre me culpaba. Pensé que podía arreglar las cosas, pero no pude. Exhalé lentamente. No sabía qué sentir. ¿Alivio? ¿Lástima? Quizás ambos. Lo siento, dije finalmente. Y lo decía en serio. A pesar de todo, sabía cuánto había invertido en Greg. Dejarlo probablemente fue lo más difícil que había hecho. Ella dudó. ¿Crees que podamos arreglarlo? ¿Nosotras? No respondí de inmediato. Amaba a mi madre. Siempre lo haré. Pero el amor no borraba lo que había hecho. No deshacía la traición, ni el modo en que se quedó al lado de Greg hasta que ya no le convenía. Así que, en lugar de darle falsas esperanzas, le dije la verdad. No lo sé, mamá. Eso tomará tiempo. Ella tragó saliva. Lo entiendo. Por una vez, creo que realmente lo comprendió.